Sí, ya está grabando. Que mi hermano Juan no me llegue a escuchar. ¿Cómo le puedo avisar? Bien, voy a compartir la pantalla y vamos a ver los capítulos. Bueno, espero ya acelerar con el tema y poder estar viendo rápidamente una visualización ya general de cada capítulo que falta restante hasta el último. Esperen, quiero buscar acá mi Biblia. Estamos en 1 Corintios, capítulo 11. Ya. Bien, mis hermanos, vamos a comenzar orando para ya empezar esta clase. Sí, y bueno, sí, mis hermanos, quienes van a estar visualizando la grabación, también puedan ser edificados y aprender justo lo que el Señor nos quiso decir a través de estos capítulos que vamos a ver en 1 Corintios. Sí, vamos a orar. Padre Celestial, Señor, queremos agradecerte por habernos tú cuidado en ese día. Gracias porque somos tus hijos, Señor, porque tú nos has hecho aceptos por medio de Cristo y Dios, tú nos has dado tu Espíritu, el cual nos revela toda verdad. Padre, queremos en este tiempo que tu palabra nos hable, podamos aprender más de ella, del contexto de ella, de por qué, Señor, en términos generales, Pablo escribió estos capítulos que vamos a estar viendo, Señor. Háblanos, Señor, instrúyenos y capacítanos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Bien. Ya estamos en la lección del libro específicamente, lección número 12, ¿sí? Y el título evidentemente de la versión Reina Valera, de los versos 2 hasta el verso 16 es Atavío de las mujeres, ¿no? Atavío de las mujeres, ¿no? Y para poder entender el contexto de por qué motivos que Pablo o se denominó de esta forma el título de estos pasajes, ¿no? Prácticamente había una problemática principal, que era que hay un tema de cubrimiento en la cabeza para la adoración, ¿no? Hay una problemática en la cual consistía en el que posiblemente algunas mujeres estaban dejando a un lado el uso tradicional justamente del velo, ¿no? Es un uso tradicional que se llevaba a cabo en el contexto más que todo hebreo, ¿no? Que estaba fundamentado, ¿no? Justamente sobre bases de ser como los ángeles. Y es probablemente de que esta acción de las mujeres aparentemente traía tensión en las relaciones maritales, ¿no? Justamente las mujeres por un momento querían, ¿no?, sobrepasar la autoridad, ¿no?, del varón, queriendo parecerse a los hombres, ¿no? Y claro, evidentemente esto era una influencia más ligada al contexto al cual ellos estaban viviendo, el contexto griego, ¿no?, el cual estaba siendo influenciado sobre la iglesia. Pero esta era la problemática principal de la cual estaba ocurriendo justamente en esta iglesia, ¿no? Y la respuesta de Pablo, ¿no?, en estos versos prácticamente es que aunque las mujeres tienen autoridad, ¿no?, sobre sus propias cabezas en este asunto, justamente eso es lo que dice el verso 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, ¿no? En el Señor las mujeres y los hombres son interdependientes, ¿no? De esta forma, en el sentido de que cada uno tiene su propia función delante de Dios, ¿no?
Y de acuerdo al verso 13 y el verso 16, ¿no? Se hace mención que las mujeres tendrían que mantener sus propias costumbres, ¿no? Para no parecerse en cierta forma a los hombres. Justamente algo que a veces se mal aplica es que estos pasajes se llevan al extremo a veces, cuando no es así. Hay que entender que la problemática aborda el contexto de lo que pasaba en esta iglesia, ¿no? Y va específicamente ligado al tema de los roles, ¿no? Hombre y mujer. Este pasaje no es un fundamento para decir que la mujer no puede tener de repente un cargo de autoridad, de un trabajo sobre un varón. No es tanto así, sino que había más que todo una problemática ligada principalmente al tema del corazón, ¿no? Al tema del corazón, ¿no? Esto era lo que estaba ocurriendo en esta iglesia, ¿no? Y es por eso que Pablo en los versos 13 al 16 específicamente está aconsejando a las mujeres a corregir, a corregir justamente este acto, ¿no? Un poco también para poder entender, ¿no? En cuanto al tema del velo. Eso está, lo que voy a comentar está en el libro que tienen ustedes como herramienta, ¿no? Justamente añadiendo, ¿no? Que lo que Pablo hace mención, eh, Pablo le dice que si una mujer no está llevando un velo, es lo mismo como si se hubiese rapado. Justamente es lo que se hace mención en el verso 5. Y esta situación específica de que una mujer se haya rapado el cabello, en el contexto judío se llevaba a cabo en dos casos específicos, ¿no? Primeramente que era por una aflicción, y eso está visualizado en Deuteronomio capítulo 21, versículo 12, ¿no? Y también estaba aplicado un caso de un castigo afrentoso, que era justamente una señal distintiva de una persona prostituta, ¿no? Por lo tanto, en consecuencia, una mujer honorable solo tenía dos alternativas que escoger: llevar justamente el velo como un simbolismo de la sumisión de esta mujer para con su esposo varón y proteger su dignidad y el honor que tenía como la mujer, o andar descubierta, exponiéndose justamente al desprecio e insulto público. Había estos dos contrastes, ¿no? Pero la problemática en esta iglesia era justamente que las mujeres querían andar sin el velo puesto, ¿no? Y claro, eso se puede entender, mis hermanos, en el contexto en el cual ellos vivían, donde la mujer estaba muy expuesta, donde la mujer era muchas veces endiosada o elevada en lo alto, ¿no? Y esto se estaba transmitiendo justamente a la iglesia, ¿no? Y bueno, prácticamente la enseñanza principal, ¿no? De esto, de por qué la mujer en el contexto de Corinto tenía que aún cubrirse la cabeza, era porque tenía que mostrar hacia los demás que el varón era la cabeza de la mujer. Y eso lo aprendimos justamente semanas anteriores, ¿no? Que en un contexto matrimonial, el que es autoridad en el lugar es el varón, él ha sido puesto por Dios, ¿no? Y en el contexto de Corinto, la mujer andaba con velo estaba demostrando eso, que vivía en sumisión, ¿no? Y que reconocía que el varón era su cabeza. Y a su vez estaba glorificando a Dios con esto, porque evidentemente entendimos hace un momento, ¿no? De que mujer que no andaba con velo en su cabello, hacía referencia a que era una prostituta, o sea, que andaba en pecado. ¿No? Y si está andando en pecado, no está glorificando a Dios, ¿no? Entonces, el andar con un velo en la cabeza era una demostración también de que la mujer estaba glorificando también a Dios con su vida y no estaba teniendo una vida deshonrosa, no deshonrosa. ¿No? Esto es lo que podemos, mis hermanos, encontrar en estos versos del 2 al 16, ¿no? Del 2 al 16. Bien, vamos avanzando, sí, vamos avanzando. A partir del verso 17, mis hermanos, hacia adelante, ¿no? Verso 17 al 22,
estaba ocurriendo un tema, como dice acá el título del pasaje, abusos en la cena del Señor, ¿no? Abusos en la cena del Señor. Y vamos un poco, voy a leer el pasaje para poder comprender a qué se está que refiere Pablo con abusos en la cena del Señor, porque evidentemente Pablo acá quiere dar una enseñanza de la forma correcta en cómo yo tengo que tomar mi santa cena, ¿sí? De acuerdo, eso es lo que está pasando acá. Dice lo siguiente, ¿no? Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, yo estoy escuchando, o sea, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos, ¿no? Entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues se reúnen ustedes, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Miren lo que estaba pasando. Pues, ¿qué? ¿No tienen casa en que comáis o bebáis? ¿O están menospreciando la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué os diré? ¿Los voy a alabar por ese acto que están haciendo? No, en esto no os alabo. No. Había dos cosas que estaban ocurriendo en la iglesia, ¿no? Ya lo observamos, había divisiones, ¿no? Es algo que ya habíamos visto anteriormente. Había disensiones, ¿no? Y es interesante justamente lo que hace mención Pablo en el verso 19, ¿no? Porque él dice lo siguiente, ¿no? Como que es preciso, o sea, es pasable, ¿no? Que haya disensiones, o sea, divisiones entre ustedes, porque a través de estos actos de división yo estoy observando quiénes están andando correctamente delante de Dios, ¿no? Y ahí Pablo justamente está haciendo una manifestación, mis hermanos, espiritual de una persona en Cristo. Prácticamente está que dice lo siguiente, ¿no? Eso está que dice. Aquella persona que genera división, primeramente, no está siendo correcto delante de Dios, ¿sí? No está bien eso delante de Dios. Y en segundo lugar, no está teniendo una vida espiritual buena delante de Dios. Prácticamente lo que está que dice acá es que esa persona que genera división, su vida espiritual está mal, no está bien. Entonces, es una exhortación para quien el que lee esto. Si alguien en su corazón Dios le habla y le dice, oye, estás generando división, evidentemente es una exhortación al corazón de esta persona. Esa es la primera problemática que ocurría justamente en la iglesia, que los que iban a hacer Santa Cena, tomar Santa Cena, estaban haciendo eso. Pero ¿qué es la segunda problemática que estaba ocurriendo en esta iglesia? ¿No? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿No? Primeramente, ¿no? Dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, ¿no? Probablemente lo que pasaba acá era que habían hermanos en la iglesia que no esperaban a los demás hermanos para juntos tomar la cena, ¿no? Y también, evidentemente, este es un caso de división, ¿no? Es como que estás diciendo, nada más, yo, mi hermano Juan, tomamos mi cena, ¿no? Y mi hermano José, si llega tarde, no lo voy a esperar y bueno, no quiero tomar con él. Prácticamente es como un tipo de desprecio. Eso es lo que estaba pasando en esta iglesia, algo que estaba evidentemente mal, no estaba bien. Mis hermanos, un segundito, voy a abrir acá la ventana que está que hace un poco de calor, ¿sí? Listo, bien. Entonces, eso es lo que estaba pasando, ¿no? Pero ¿qué más había? ¿No? Dice lo siguiente, ¿no? Cada uno se adelantaba a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, sabemos nosotros, mis hermanos, el significado de la Santa Cena y por qué motivo es que tomamos la Santa Cena.
Lo sabemos con claridad, ¿no? Pero esta iglesia, o estos hermanos en específico, estaban yendo a tomar la Santa Cena con una intención más que todo de alimentarse y saciarse su hambre. Y en otros casos, embriagarse con el vino, ¿no? Estaban yendo con otra intención, no en ese significado espiritual instituido por Dios justamente que se hace mención en los versos 23 hacia adelante, ¿no? Que es la lectura que el pastor Gabriel o nuestros pastores en la iglesia hacen cada vez que hay Santa Cena. Está fundamentado en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26, ¿no? El correcto significado de la Santa Cena. Esta iglesia no estaba haciendo eso, ¿no? Estaban yendo a tomar la Santa Cena para embriagarse y alimentarse y saciar su hambre, ¿no? Un poco aplicando, mis hermanos, que en ese contexto, sí, la Santa Cena no es como la tomamos nosotros. No es que daban un pancito chiquito y una copita de un jugo de uva o de vino, ¿no? En ese tiempo la Santa Cena sí como que era una cena, ¿no? Era una cena donde sí se daba un alimento abundante, ¿no? Con vino, y se tomaba eso. No, pero acá esos hermanos estaban yendo más que todo con otra intención fuera del lado espiritual del significado de la Santa Cena, ¿no? Y esta es la problemática que estaba ocurriendo justamente aquí en esta iglesia. Y es por eso que el apóstol Pablo, ¿no? Fundamenta y da esa institución de la Cena del Señor, ¿no? Pasaje que ya conocemos, mis hermanos. Ya conocemos el simbolismo, ¿no? El tema del pan, el cuerpo de Cristo, ¿no? El dar gracias. Dar gracias ¿por qué? Por lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no? Comer el pan, ¿no? Este es el cuerpo que por vosotros es partido. Haced en memoria de mí. No, ese término en memoria de mí es recordando lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Por eso, mis hermanos, la Santa Cena es un momento solemne. Es un momento que nuestro corazón debe desbordar de alegría, de gozo, porque estamos recordando lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, en memoria de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, ¿no? ¿Y qué más? El tema de la copa, ¿no? Entendemos justamente el tema de la copa, que es el nuevo pacto en su sangre. Hacer todas las veces que la bebieres en memoria de mí, ¿no? La copa, el simbolismo de la sangre de Cristo derramada en la cruz, que limpia todo pecado y toda maldad. ¿Y qué hacemos cuando tomamos la Santa Cena? ¿No? La muerte del Señor anunciamos hasta que Él vuelva por segunda vez, ¿no? Anunciar, ¿no? El tema de anunciar, el testigos, estamos testificando de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros hasta que Él venga. Esa es la institución de la Santa Cena, mis hermanos, algo que no debemos olvidar nunca, ¿no? Pero ¿qué más pasaba en esta iglesia? ¿No? Pablo estaba también advirtiendo que había hermanos que tomaban la cena indignamente, ¿no? Indignamente, ¿no? Miren, esto sí es un tema, mis hermanos, que hay que tocarlo, porque es un tema muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Ahí me gustaría, por favor, que estén atentos, sí, atentos. Dice lo siguiente: de manera que cualquiera que comiera este pan, ¿no? O bebiera esta copa del Señor indignamente, ¿sí? Indignamente, ¿de acuerdo? Dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Estudios, mis hermanos, específicos de ese pasaje, ¿no? Se hace mención a qué significa esto que estamos leyendo acá, ¿no? Está hablando acerca de una maldición al cuerpo. Está hablando de enfermedad al cuerpo. Prácticamente lo que Pablo está que dice aquí es lo siguiente, ¿no? La consecuencia de alguien que toma indignamente la cena del Señor puede ser la debilidad física, o sea, una enfermedad, o inclusive la muerte. La muerte. Entonces,
Eso, mis hermanos, sinceramente nos pone a nosotros en un gran temor al tomar la Santa Cena también. ¿Cómo estamos tomando la Santa Cena? ¿No? Hay hermanos en Cristo, ¿no? Les comparto con sinceridad, no diré sus nombres, pero hay hermanos en Cristo que con humildad de corazón a veces se han abstenido de la Santa Cena, porque saben que no están bien delante de Dios, ¿no? Y entienden este pasaje, y saben, ¿no? de que si uno toma indignamente, Dios es justo y castiga, ¿no? Y hay consecuencias, y se abstienen de esto, se abstienen de esto. Por ese motivo, en el verso 28 dice, por tanto, ¿no? Antes de que uno coma la Santa Cena, pruébese a sí mismo, ¿no? O sea, rendir cuentas delante de Dios, ver mi corazón, Dios, he cometido un pecado esta semana y no te lo he rendido a ti, no te lo he dejado a ti, no te he pedido perdón por esto. Perdóname. Tengo una pelea con mi hermano, no la he solucionado. Quiero solucionarla antes que tomar la Santa Cena, ¿no? Justamente acá el 9 dice, porque quien come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿no? Si entendemos, somos templo del Espíritu Santo. Si no discernimos el cuerpo del Señor, juicio comemos y bebemos para sí, ¿no? Mis hermanos, esto tiene un simbolismo bien grande, ¿sí? Bien grande, porque si, mis hermanos, si entendemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, en 2 Corintios se hace mención que somos tabernáculo de Dios. Seguramente ustedes conocerán que en el Antiguo Testamento, ¿no? El cordero de la expiación de los pecados del pueblo de Dios era sacrificado en el tabernáculo de Dios donde moraba la presencia de Dios, y ahí se derramaba la sangre, ahí se derramaba el cuerpo del cordero, ¿no? Pero si el tabernáculo estaba sucio, mis hermanos, inclusive si el animal estaba sucio o el tabernáculo también tenía cosas indignas como el sumo sacerdote que no cumpliese los requisitos de pureza y limpieza, tan solo la presencia de Dios santa culminaba ese lugar. Algo similar es aplicado hacia nosotros. Nuestro cuerpo es tabernáculo de Dios. El momento de tomar la Santa Cena estamos recordando lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. De forma espiritual estamos recordando eso, y si tomamos la Santa Cena indignamente, juicio comemos y bebemos para nosotros, ¿no? Por eso en el verso 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos, hay debilitados entre nosotros y muchos duermen, o sea, muchos han muerto por esto, ¿no? Muchos han fallecido por esto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, si es que nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, ¿no? Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo, ¿no? Dice, así que hermanos míos, cuando se reúnen a comer, esperaos unos a otros. Si uno tuviere hambre, coma en casa, ¿no? Para que no se reúna para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, ¿no? Mis hermanos, ¿alguna pregunta que tenga respecto a esto para ya pasar al siguiente capítulo? ¿Están ahí mis hermanos? Están con sus cámaras apagadas y no sé si estoy yo hablando solo. Hermano Calé, Sí, mi hermano. hermano Calé, esa, esa parte que usted está comentando de los abusos en la cena del Señor, ¿no? Cuando uno, cuando uno come indignamente, ¿no? Juicio come. Usted dice que hasta, acá dice la palabra, ¿no? Que hay muchos enfermos y debilitados, ¿no? Como dice usted, hasta mueren, hasta mueren. Ujú. Pero, o sea, cuando dice muchos duermen,
mueren, Claro, ¿no? se refiere así, a muchos están muertos. Ujú. Esa era la pregunta. Sí, a eso se refiere, que muchos han fallecido, muchos bueno, están muertos, ¿no? Eh, Y, hermano sí, mi Calé, hermano. ahorita me viene otra pregunta. Esa costumbre o esa tradición en los tiempos de Pablo, ¿no? Cuando él escribe estas cartas, ¿no? Era, por ejemplo, ¿en qué momento de esa cena que, como dice acá, que ya comían, que se emborrachaban, tomaban los vinos, ¿en qué momento cambió eso? ¿Pablo lo instituyó? De que ya no, que esa cena, que ahora como ya nosotros sabemos que es un pedacito de pan y vino, ¿no? Y una copita de uva, ¿no? ¿En qué momento Ujú. Pablo lo instituyó en esos años? 60, 70, cuando No, escribió las epístolas, ¿no? claro, a ver, la O ya, Santa Cena, mis hermanos, fue instituido por Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Él fue quien la instituyó, ¿no? Y acá lo que Pablo está abordando, está recordando justamente esa institución dada por Cristo Jesús, porque está que repite palabras mismas de Jesús, ¿no? Este, en cuanto a las formas, ¿no? Eso ya es aplicado justamente ya en el contexto de Corinto, ¿no? Pero siempre se toma en cuenta el simbolismo, ¿no? El tema del pan y el vino, ¿no? No importa cuánto sea la abundancia de pan, cuánto sea la abundancia, en este caso, de vino, ¿no? Siempre el sentido es recordar lo instituido, ¿no? El simbolismo que esto tiene, espiritual sobre todo. ujú, Este, Así es, decirle cuándo fue instituido, ¿no? Que comamos un pedacito de pan, una copita chiquita de vino. ajá, Sinceramente, no sabría yo decirle cuándo de repente la Alianza tomó esta postura. Lo que sí yo le comento es que hasta hace unos años la Alianza tenía la postura de dar vino, netamente, o sea, el fermento, ¿no? De la uva en la sí, Santa sí, Cena. Pero esto se quitó y se reemplazó por el jugo de uva. ¿Por qué motivo? ¿No? Porque habían hermanos en Cristo quienes venían del alcoholismo antes de Cristo, ¿no? Y su primera Santa Cena después de su bautismo le daban a tomar un vaso de vino y eso ujú, era una debilidad y volvían a su vida pasada. Entonces, para mis hermanos quienes han llegado a los caminos del Señor luchando con el tema del alcoholismo, se ujú, reemplazó por el tema del jugo de la uva, ¿no? Para que no haya ese problema, ¿no? Pero eso no quita el simbolismo, ¿no? Eso no quita el simbolismo espiritual que tiene esto. Y claro, la trascendencia espiritual que tiene esto, ¿no? De que si uno toma indignamente esta cena, juicio ujú, y vive para sí, ¿no? juicio come. Ajá, Juicio come, ajá, exactamente. está bien, hermano. Ujú, así me lo veo. Bien, vamos a seguir adelante. Bien, vamos a avanzar con el tema, bueno, para hacerles recordar, ¿no? Página 145, 146 están las preguntas de esta lección, ¿no? 11 de acuerdo al libro. 12, disculpen. Vamos ya ahora al tema de los dones. Esta es la lección 13 del libro, ¿no? El tema de los dones espirituales. Bien, acá, este es un pasaje en particular del cual está fundamentado el libro Vida Espiritual y Dones Espirituales, creo que se llama, no, Persona y Obra del Espíritu Santo, no, hay otros cursos de dones espirituales, ¿no? En la iglesia. No recuerdo el título específico, pero hay un curso específico de dones, ¿no? Entonces, los dones justamente se están extraídos de acá. No voy a abordar a detalle cada don, sí, porque eso hay un curso específico en la iglesia donde se ve eso, ¿no? Pero sí voy a hacer mención de qué dones se refiere, ¿no? Por ejemplo, verso 8, ¿no? Palabra de sabiduría y ciencia, ¿no? La ciencia es la capacidad para indagar y entender las verdades profundas de la Biblia, ¿no? Un ejemplo, Pablo, ¿no? Tenía sabiduría y es la habilidad de aplicar las verdades bíblicas en la conducta humana, ¿no? Pablo tuvo el don de ciencia, ¿por qué? Porque él interpretó, por ejemplo, correctamente el Antiguo Testamento
Y en el libro de Romanos, él hace como un estudio teológico completo, ¿no? De la relación que encontramos con la ley de Dios y con Jesús, lo que él hizo por nosotros. Entonces, Pablo tenía ese don de ciencia. Así, mis hermanos, quienes correctamente interpretan la Biblia, ¿no? Dios les ha brindado ese don de ciencia, ¿no? Esa capacidad para entender las verdades profundas de la Biblia, algo que de repente otro hermano no entiende con tanta rapidez. Mi hermano, quien ha sido dotado de ese don, lo entiende, ¿no? Y el Espíritu Santo le revela inmediatamente las verdades bíblicas, ¿no? ¿Qué más? No, justamente la sabiduría yace en la facultad del consejo. Lo que es la sabiduría es tener la capacidad de discernir la raíz de un problema y resolverlo, ¿no? Un ejemplo claro es Salomón. Salomón fue sabio, no tenía esa capacidad para resolver los problemas, ¿no? Eso también es el don de ciencia. ¿Qué más vemos? Verso 10, verso 13, el don de profecía, ¿no? Es la transmisión de la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Con el fin de edificar, exhortar y consolar, ¿no? En términos más que todo modernos, podría ser un predicador, la predicación, ¿no? El término don de profecía, mis hermanos, no se relaciona a que haya una nueva revelación de Dios, no. Está fundamentada en lo que Dios ya reveló en su palabra. Entonces, este hermano que tiene don de profecía tiene esa capacidad para poder transmitir la palabra de Dios a una persona, ¿no? A un púlpito, ¿no? Etcétera, bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Con el fin de edificar a la persona, con el fin de exhortarla, ¿no? O consolarla, si es en este caso. ¿Qué más? Verso 9, vemos también el tema del don de fe, ¿no? Y este don de fe no hace relación a la fe que nos salva, ¿sí? No es esa fe, este es otro tipo de fe, ¿no? Es más que todo esa fe de la cual dice Jesucristo, ¿no? Esa fe que mueve montañas, que opera a base de la sola palabra del Señor, no sin importar las condiciones adversas. Justamente es un don para tareas muy especiales, ¿no? Y por ejemplo, cuando uno ora por enfermos, por ejemplo, cuando uno toma una decisión arriesgada en el Señor, y hay esa convicción extrema en el corazón de que Dios va a proveer, por ejemplo. No, Dios va a dar. Tomo esta decisión porque Dios es. Yo tengo la fe así concreta. Dios me da esa certeza por medio de ese espíritu que yo voy a ser sano, por ejemplo, ¿no? Ese es el don de fe, ¿no? Es un don muy particular. No todo hermano lo tiene. Sí, no todo hermano en Cristo lo tiene. No, pero recordemos que todo don es para edificar a la iglesia del Señor, ¿no? ¿Qué más? Dones como por ejemplo los dones de sanidad. Eso vemos en el verso 9, ¿no? El don de sanidad, el don de hacer milagros, ¿no? Acciones, en este caso, sobrenaturales en el espíritu, ¿no? Sobre los enfermos, por ejemplo, ¿no? Son dones, mis hermanos, que edifican a la iglesia, ¿no? Que edifican a la iglesia. Y algo más, eh, los dones, mis hermanos, no son para enorgullecerse, ¿sí? Son dados por el Espíritu, no nos pertenecen a nosotros, ¿no? Y, y yo creo de forma concreta, ¿no? De que, por ejemplo, un tema de don de sanidad, no es necesario que toda la iglesia sepa quién tiene don de sanidad. Eh, lo creo de esta forma, porque hay iglesias donde se aplaude mucho estos temas de don de milagros, don de sanidad, ¿no? Y al final el hombre se lleva la gloria, ¿no? Y no Dios. Entonces, ese es el correcto camino, ¿no? En cuanto a los dones espirituales, ¿no? Porque eso es don dado por Dios para edificación de la iglesia, ¿no? Para edificación de la iglesia, ¿no? Y la iglesia le pertenece al Señor, ¿no? Así es, mis hermanos. Esos son los dones justamente que se hacen mención en este capítulo 12, ¿sí? Capítulo 12. Bien, voy a, bueno, ¿qué otros dones hay, no? Por ejemplo,
El tema de don de misiones. Sí, es el don de misiones no se hace mención específica, creo que en ese pasaje. Si mal no lo recuerdo porque no lo he leído completamente. ¿No? Pero el don de misiones, ¿no? El don de apostolado, ¿no? Bueno, acá de forma implícita lo hace como pregunta Pablo, ¿no? Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, todos hacen milagros, todos tienen don de lenguas, ¿no? Etcétera. Hay un tema, bueno, un don adicional, como es el don de lenguas, ¿no? El don de lenguas que en el libro justamente no se hace mención, ¿no? Pero es el don de lenguas angelicales, como muchos dicen. Es un don que, como se hace mención en el pasaje de la Biblia, que es para edificación propia. Sí, es el único don que se dice que es para edificación de la persona que lo tiene, ¿no? Conozco hermanos que tienen un don de lenguas, los he escuchado, pero como les digo, es para edificación propia. Lo que le haya hablado el Espíritu en ese momento a él, no es necesario que yo lo sepa o que otro hermano lo sepa, ¿no? Porque lo que dice la palabra de forma correcta es que si hay evidentemente un don de lenguas, tiene que haber también un don que tenga la interpretación del hablado. Y si en algún momento, ¿no? Nunca le he visto sinceramente, el Espíritu Santo revela a alguien hablando en lengua, si hay un intérprete, el intérprete va a tener la capacidad de decir a la iglesia, interpretar lo que mi otro hermano hace mención con su don de lenguas, ¿no? Pero, como les digo, el don de lenguas es el único don de edificación propia, ¿sí? Otros más no lo saben, no tienen que saber lo que está hablando este hermano, ¿no? ¿Qué más hay, no? El don de pastor, de maestro, ¿no? También son dones dados por Dios, ¿no? Don de pastor y maestro, ¿no? El pastor, ¿no? El que cuida las vidas de los hermanos, aquel hermano, ¿no? O pastor que se preocupa por la necesidad espiritual de la iglesia, ¿no? Puede encontrar fácilmente, por ejemplo, la raíz de sus problemas con un consejo y aplicar una enseñanza con la palabra en la vida de la persona. Justamente eso es el don de pastor, ¿no? El don de pastor dado por el Espíritu Santo. Sobre esos dones la iglesia se edifica, ¿no? Y evidentemente, mis hermanos, hay un don en particular que es el don de pastor y maestro que se encarga justamente de sostener a los otros dones, ¿no? De sostenerlos, de cuidarlos, ¿no? Porque el maestro cuida, el pastor cuida, ¿no? Etc. Eso es lo que podemos encontrar, mis hermanos, acá en el capítulo 12, ¿no? Y lo que Pablo está acá diciendo también es un poco, hay unas ciertas correcciones, ¿no? En términos simples, versos 14 hasta el verso 26, Pablo está que dice lo siguiente, ¿no? No todos tienen el don, todos los dones. Inclusive no es necesario que todos tengan todos los dones. Cada uno a Dios le ha dado conforme a lo que Dios deseaba, ¿no? Y la persona que ha sido asignada a un don específico tiene que usarla para edificación de la iglesia. Simplemente eso. Y está que también un poco Pablo aborda el tema de que no hay don mejor que el otro. Todos los dones delante de Dios son iguales. Quien tiene un don de pastor y un don de maestro no significa que uno sea mejor que otro. Si uno tiene un don de sanidad y otro tiene un don de, no sé, de servicio, no significa que uno sea mejor que otro, ¿no? Al fin y al cabo, todos los dones son orientados a la edificación de la iglesia, ¿sí? Pero sin embargo, la problemática en esta iglesia era justamente que había ese tema de jerarquía de dones. Se dice justamente que mire, algo que hago mención acá, ¿no? Se dicen que en esta iglesia el tema de don de lenguas, por ejemplo, era muy aclamado, ¿no? Muy aclamado. Dones visibles, ¿no? Llaman la atención. Entonces, en este capítulo 12, mis hermanos, también podemos hacer un sustento más doctrinal, ¿no? Que el don espiritual no es una manifestación de una vida madura en el espíritu. ¿A qué me refiero con esto? ¿No?
quien haga una manifestación de un don espiritual, ¿no? En la iglesia, póngase el don de, ¿qué don podría ser? Don de profecía, en el cual predica muy bien. Si alguien en la iglesia tiene ese don dado por Dios que predica muy bien y edifica su mensaje, toca el corazón, que ese hermano predique muy bien y su mensaje ha tocado el corazón, no significa de que este hermano esté bien espiritualmente delante de Dios. Sí. Esto también lo encontramos como sustento aquí en todo en este pasaje. Porque como entendemos, como dice mencionó en la primera clase, la iglesia de Corinto es una iglesia en la cual había pecado, pero había abundancia de dones, ¿no? Hermanos andaban en pecado, pero a su vez se hacían manifestaciones de los dones espirituales que tenían. Entonces, como que uno dice, no hay una relación entre la vida espiritual y la manifestación del don del Espíritu, ¿no? El don, al fin y al cabo, es dado por gracia de Dios, de forma inmerecida, y Dios los usa como instrumentos, ¿no? Esto es lo que podemos encontrar acá. Pero ahora vamos al capítulo 13, ¿sí? Porque el 13 está muy ligado a ese tema, ¿sí? El 13 está muy ligado a ese tema, ¿no? El tema de la preeminencia del amor. Este pasaje sí quisiera que lo entiendan mis hermanos con mucha claridad, ¿sí? Porque acá también el apóstol Pablo está que aborda una problemática de esta iglesia, ¿no? Sí, esta iglesia, si bien tenía muchos dones, ¿no? Tenía muchas habilidades sobrenaturales dadas por Dios específicamente, ¿no? En esta iglesia no había, sin embargo, en esta iglesia no había amor, ¿no? ¿No? ¿Y en qué sentido el amor estaba acá? ¿A qué amor se refiere el apóstol Pablo? Primeramente al Hermano, ¿puedo amor hacer una hacia... pregunta? Sí, hermano José, dígame, dígame. Dígame, lo que usted está explicando, ¿los que tenían dones también andaban en pecados? ¿Tenían esa doble Sí, vida? a ver, ¿cómo explicarle? O sea, como le había comentado, en esta iglesia, eh, por ejemplo, Pablo aborda en el capítulo 12 el tema de que habían hermanos quienes tenían dones como, por ejemplo, don de lenguas, ¿no? Y otro hermano, no sé, el don de pastor. Y el hermano de don de lenguas lo ponían sobre encima de don de pastor. Había un tema de orgullo de corazón, ¿no? ¿El orgullo qué es? Es un pecado, ¿no? No está bien delante de Dios. Sin embargo, aún así se hacía manifestación de los dones del Espíritu Santo. Habíamos justamente también visto con palabras explícitas del apóstol Pablo en el capítulo 1, ¿no? Donde Pablo dice que hay abundancia de dones, o sea, es una iglesia muy bendecida en dones, pero aún así había pecados como incesto, había pecados como el tema de las mujeres que vimos hace un momento, ¿no? Entonces, de acá se puede hacer el sustento, ¿no? Siguiente, ¿no? En términos simples, ¿no? Algo aplicable de repente en la iglesia, ¿no? Nosotros de repente podamos ver a un hermano lindo que sirve a Dios, ¿no? Que me lleva a las bancas, etcétera, ¿no? Lindo, ¿no? Lindo que me ayude de repente a acomodar las sillas, ¿no? Y le salga esto de forma natural, de repente, probablemente por el don dado por Dios de servicio en su corazón. Pero sin embargo, este hermano en los días de semana vive una vida en la carne, ¿no? El día domingo se hizo manifestación del don del Espíritu, pero como usted ve, los días de semana no vive bien espiritualmente. O sea, al fin y al cabo, en los temas de dones espirituales, lo que son dados evidentemente para creyentes, y todo creyente lo debe tener, tendrá un don espiritual, también se ve el tema de la soberanía de Dios, ¿no? Y el tan solo hecho de ver que cómo Dios inclusive es capaz de usarnos a nosotros, con nuestras debilidades como herramientas suyas, a pesar de nosotros.
Por ejemplo, un caso específico, ¿no? Es un caso fuerte, el caso de la burra de Balaam. Dios usó una burra para transmitir un mensaje, hizo hablar a un animal para transmitir un mensaje. Y para que este animal hable, cuando ustedes estudien el tema de persona y obra del Espíritu Santo, vamos a entender que muchas de las obras sobrenaturales, prácticamente todas del Antiguo Testamento, han sido obras del Espíritu Santo, porque él es el que brindaba poder. Entonces, era el Espíritu Santo quien se posó sobre este animal y le hizo hablar y se transmitió un mensaje. Entonces, algo similar es en el tema de los dones espirituales, ¿sí? Que yo predique muy bien o que alguien enseñe muy bien, no significa que esté bien delante de Dios. Puede ser que sí, sí lo esté. Claro, puede ser que sí, sí lo esté. Pero no es una evidencia. Hay otras cosas que hacen evidencia de esto, que no se fundamentan en, en un tema de predicación o un tema de servicio, ¿no? O una sanidad, ¿no? Hay otras cosas que son los frutos, que son actos cotidianos de la vida diaria, que son evidencias de la vida espiritual, ¿no? Entonces, por ese motivo, que alguien que tenga un don en particular o que sea usado por Dios de forma particular, no es evidencia de que de repente esté bien espiritualmente, ¿no? Hay otros factores adicionales, hay otras cosas más, ¿no? Que son más ligados a la vida cotidiana, al día a día, ¿no? Al día a día, ¿no? Eso no significa, mis hermanos, de que si ustedes ven un predicador en la iglesia que predique muy bien, diga, oh, este pata será un pecador. No es para pensar de esa forma. Solamente estoy abordando el tema de los dones espirituales que no son una evidencia o no son un sustento para decir que una persona está bien espiritualmente delante de Dios. Hay otras cosas, ¿no? Hay otros, en la Biblia misma le hace mención, por sus frutos lo vas a conocer. ¿Y los frutos, qué son los frutos? Son acciones cotidianas, ¿no? ¿No? ¿Qué, por ejemplo, de alguien que un domingo enseña muy bien un tema, no sé, y yo le encuentro, no sé, un jueves, ¿no? En la calle, ¿no? Manejando su vehículo, alguien se le cruza y mi hermano, quien el domingo lo vi predicando muy bien, empieza a hacer una gritadera en la calle, insultando, ¿no? a otro conductor porque se le cruzó. ¿Yo qué puedo decir de mi hermano? O sea, por eso, eh, o sea, acá la enseñanza principal es la importancia de que haya una correspondencia entre mi servicio, entre mi vida, mi testimonio personal y cómo soy también en la iglesia, ¿no? Así es. Hoy que fue. Mis hermanos, ¿me escuchan? Hola, parece como que sí. Ah, se apagó mi cámara. Sorry, sorry. Ya, pensé que se había el internet. Ya, eso es mis hermanos. Wait, ya. ¿A una pregunta que tengan? ¿Estaba claro? ¿O los he confundido un poco? Hola, hola, ¿me escuchan? Hermano Caleb, Sí, sí, mi hermano. hermano, nosotros sabemos que cuando nos entregamos nuestra vida a Cristo, Cristo nos pone un don, nos puede ser uno o varios, ¿no? Ujú, sí, En este caso, hermano Caleb, ¿me puede explicar un poquito más, puede ahondar el tema sobre ese don de discernimiento de espíritu? Discernimiento de espíritu. ¿Cuántas personas pueden tener, no? ¿Qué es lo ya. que eso? ¿Cuántas personas lo pueden tener? Eso no sabría decirle. Eso es algo dado por Dios, pero ¿a qué se refiere el don de discernimiento de espíritu? ¿No? Ah, el término espíritu hay que un poco entenderlo, ¿no? No hace referencia a un espíritu maligno, no como un demonio, ¿no? No, no.
el término espíritu asocia al alma, ¿no? Al corazón mismo. Entonces, el tema de discernimiento de espíritu, ¿no? Es un hermano que es capaz de ver, es muy observador, cualidad muy particular, es muy observador, observa, ¿no? Y es capaz de ver más allá de lo externo de la persona, ¿no? Y evidentemente esa revelación que es más allá es dada por el espíritu. Un caso en particular, ¿no? Alguien que de repente puede andar en un pecado oculto. Este hermano observa tanto a esta persona y por medio del espíritu le revela, ¿no? que hay algo en él. Y algo que, bueno, una vez escuché de un pastor, es que hay un complemento muy particular entre el don de discernimiento con el tema de la exhortación, ¿no? Entonces, si ese hermano ha interpretado o ha visto esto y ha sido revelado por el espíritu que ha interpretado un pecado oculto o algo atrás, se va a acercar a ese hermano y le va a exhortar en el Señor. Pero la exhortación siempre es en privado, ¿sí? No es una exhortación pública. Por cuidado de mi otro hermano que está de repente en pecado. Ese es el tema de discernimiento de espíritu, ¿no? Discernir intenciones del corazón. Discernir cuál es la intención de una persona, ¿no? Ponte, venga alguien y tenga una intención mala, ¿no? Esté mostrando una careta, por ejemplo. Este hermano que tiene discernimiento de espíritu tiene esta particularidad, que hasta también puede ser un tema de espíritu caído. También puede ser aplicado ahí, porque entendemos que el espíritu caído toma la posesión de una persona y también lo guarda el tema de su corazón. Entonces, ese es el tema de discernimiento de espíritu, mi hermano. Que se asocia mucho a la observación, como le digo, muy observador. Observa así hasta además. ¿Sabe? Sí, exactamente. Mi hermano José, ¿entendió la respuesta que le di hace un momento? Ah, no me escucha, que está con su audio desactivado. Ya. Bueno, vamos al capítulo 13, ¿sí? Ya. Creo que ya activó su micro. Mi hermano José, ¿me entendió la pregunta hace un momento? La respuesta. La respuesta, disculpe, la respuesta. Sí, hermano, sí, sí la entendí. Ya, perfecto, mi hermano. Bien, vamos a avanzar con el capítulo 13, ¿sí? El capítulo 13 es muy importante entenderlo. Sí, sobre todo los primeros 3 versículos, ¿no? Que yo una vez saqué una enseñanza, o sea, hice un mensaje, es el término prédica o bosquejo para los adolescentes de estos 3 versículos que traen mucha enseñanza. Sí, mucha enseñanza, sinceramente, ¿no? Voy a leerlo, sí, luego voy a explicar a qué se está refiriendo acá el apóstol Pablo. Sí. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, dice, nada soy. Y si yo repartiese todos mis bienes para dar a comer a todos los pobres, y no tengo amor, dice, nada soy. Y si yo repartiese todos mis bienes y entregase mi cuerpo para ser quemado, miren, imagínense, eso es muy fuerte. Y no tengo amor, de nada sirve, ¿no? ¿Qué es lo que dice acá Pablo? Pablo que dice lo siguiente, ¿no? Iglesia, mira, tú que tienes el don de lenguas angelicales, etcétera, tú que tienes el don de profecía, tú que me entiendes toda la Biblia así de adelante para atrás o de atrás para adelante, tú que me tienes la fe y esa fe que es capaz de mover montañas,
Tú que inclusive eres capaz de dar bienes a los pobres, dar de comer a los pobres. Tú que eres inclusive de dar tu vida por Cristo para ser quemado. ¿No? Y primeramente, no amas a Dios y no amas a tu prójimo. De nada vales. No sirves para nada. Eso es lo que está aquí está transmitiendo Pablo en estos pasajes. O sea, acá hay un término acá que es el término amor, ¿no? Justo escuchaba al pastor Gabriel el fin de semana, que es el amor para el hebreo. El término, nosotros como latinos entendemos cuando yo digo a una persona, oye, amigo, te amo mucho, mi amigo se va a emocionar y va a decir, oh, yo también te amo mucho. Y me va a decir, y entendemos, ¿no? Que es como que un cariño, una estima muy fuerte, ¿no? Pero para el hebreo, mis hermanos, para el hebreo el tema del amor iba ligado a la demostración de que lo amas de verdad. O sea, tenías que, si tú dices te amo, tienes que demostrarme de verdad que me estás amando, con actos, con acciones. Entonces, aquí justamente Pablo está que aborda eso, ¿no? Pero aborda un amor hacia Dios y hacia el prójimo, ¿no? Prácticamente, mire, fundamentándome en el verso 13, ¿no? Únicamente el verso 3, disculpe. Acá Pablo está que dice, tú que repartes bienes para los pobres, ¿no? Y no tienes amor a nada así. ¿Qué me estás diciendo? Me está que dice, se supone que si yo reparto bienes a los pobres, es porque lo hago porque los amo a ellos, quiero mostrarles amor. Pero Pablo está que dice acá es lo siguiente, tú estás repartiendo bienes a los pobres, pero ¿cuál es la intención por la cual lo estás haciendo? ¿Realmente lo haces porque estás amando a Dios y amas a tu prójimo? ¿O puede que lo hagas para demostrar a otros lo que estás haciendo? O por ejemplo, el tema de la profecía, misterios y toda ciencia. Sinceramente, no. Si tú vienes y ni predicas a mucha gente, y mucha gente queda de repente bendecido, bien, la persona queda bendecida, sí, pero para mí de nada me vale que no ames a esta gente y que no me ames a mí. O sea, es un tema profundo, ¿no? Porque ¿qué es lo que producía los dones en esta iglesia? Les producía envidia, les producía vanidad, orgullo de corazón. Y Pablo está prácticamente que dice acá que los dones no son un premio de la espiritualidad del creyente. ¿No? Los dones no se miden, como dice menciona hace un momento. La vida espiritual, disculpen, no se mide por los dones. ¿No? Y no hay ningún solo don que evidencie que yo estoy en una correcta relación con Dios. ¿No? Los dones únicamente son herramientas para el trabajo y la edificación de la iglesia. ¿No? Entonces, Pablo menciona en el capítulo 12, ¿no? Justamente, que hay un camino más excelente que mostrar, ¿no? Que está fundamentado en el amor al prójimo, en el amor a la iglesia. ¿No? Y el complemento de los dones es el amor. O sea, yo no puedo mostrar los dones o hacer evidencia de mis dones si es que no hay amor en mi corazón, primeramente hacia la iglesia y también, evidentemente, hacia Dios, ¿no? Porque los dones han sido puestos para edificación de la iglesia. Y yo tengo que amar a la iglesia si de forma correcta quiero manifestar el don que Dios me ha dado a mí.
versos 4 al 7, ¿no? Bueno, más allá, hasta el verso 8, ¿no? Pablo está que aborda acerca, eso es algo que de repente yo les recomiendo que así a detalle lo estudien luego. ¿Qué significa que el amor sea sufrido, que sea benigno, que no tenga envidia, que no sea ansioso, que no se envanezca, que no, el amor no conlleva que yo haga las cosas indebidas, el amor no busca mi propio bien, el amor no se irrita. Si yo amo a alguien, no tengo que irritarme con esta persona, por más el término coloquial espesa o espeso que se ponga, no tengo que irritarme si yo la amo. Si yo amo a alguien, no tengo que guardar rencor en mi corazón. Alguien que el amor no se goza de la injusticia, ¿no? Se goza de la verdad. El que ama, ama la verdad, ¿no? El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nunca deja de ser, ¿no? Pero ¿qué dice acá? Las profecías se van a acabar y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. No, que Pablo está que aborda un poco hacia el futuro, hacia el fin de los tiempos. Dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, ¿no? Cuando venga lo perfecto se refiere, entendemos que es la segunda venida de Cristo. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, eso es justamente lo que Pablo está que aborda en este capítulo 13, mis hermanos, que va muy ligado al capítulo 12. ¿Sí? Que va muy ligado al capítulo 12. Sí, sí, llegaron a entender, mis hermanos, este capítulo 13. Está ligado. ¿Mi hermano? Ligado. Sí, o sea, uno debe leer de forma continua y está ligado al capítulo 12 o específicamente a los dones. A los dones. ¿Alguna pregunta que tengan, mis hermanos? Para ir avanzando al 14. Bueno. ¿Está bien todo? ¿Sí? Sí, muy bien. Sí, bien, vamos al 14, ¿sí? El 14, que está titulado justamente al hablar en lenguas, ¿no? Lo que hace justamente es está abordando el tema específico de este don de lenguas en la iglesia de Corinto. Voy a leerlo para entender lo que está diciendo aquí, ¿sí? Bueno, el texto inicia diciendo, no seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo dice que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, ¿no? Y Pablo está que un poco contrarresta tanto el don de lengua como el don de profecía, ¿no? Y está que dice, ¿no? Que quien tiene el don de lenguas, habla misterios, ¿no? Se habla constantemente entre él y el Espíritu, ¿no? Simple. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que les interprete para que la iglesia reciba edificación, ¿no? Acá el término mayor no hace referencia, mis hermanos, a que sea mejor el don de profecía que el don de lenguas. Lo que está acá que dice Pablo está un poco que lleva a cabo el balance, ¿no? Entre manifestación de dones que había en esta iglesia. ¿No? En esta iglesia muchos se lucían con su don de lenguas, se lucían bastante. Pero Pablo está que dice, miren, el don de lenguas, como dice acá, es para sí mismo, o sea, uno mismo se edifica. Yo prefiero que la iglesia sea edificada, que una sola persona se edifique a sí mismo. Por lo tanto, por ese motivo es que acá que dice, ¿no? Mejor me sería a mí
que haya el don de profecía, que como dice hace un momento mención, que es el don para predicar la palabra de Dios, que el don de hablar de lenguas. Porque si uno predica la palabra de Dios de forma pública o a toda la iglesia se edifica, se exhorta y se consuela. Eso es lo que Pablo está aquí dice en estos versos 1 al 5, ¿no? Pero ¿qué más? Vamos a seguir leyendo. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? ¿No? Si no os hablaré con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? ¿Sí? ¿Quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablan, dice, al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también ustedes, pues dice que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, ¿no? Pablo nuevamente abordando el tema del don de lenguas, ¿no? Pablo está que hace como un tipo de comparación o analogía a unos simbolismos, como el tema de la trompeta, ¿no? Que a veces, ¿qué pasa si la trompeta tiene un sonido incierto, ¿no? Nadie va a entender el mensaje. ¿Qué pasa con la flauta si uno la toca por tocar? Si de repente no hay una lectura de notas musicales, nadie va a entender qué significa el sonido. Entonces, Pablo acá está que dice, igual es aplicado el don de lenguas. Queda aquel que habla y habla y habla lenguas espirituales y nadie le entiende, o sea, ¿qué sentido tiene? Que alguien hable y hable de unas lenguas espirituales y yo no entienda qué están diciendo. Entonces, eso es lo que saca Pablo acá abordar con unas ciertas analogías, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque dice prácticamente lo que dice es, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia, o sea, el que tiene don de lenguas y comienza a hablar lo que el Espíritu le revela, no está edificando la iglesia porque lo que habla no se entiende prácticamente. Entonces, ¿por qué va a hablar algo que no se entiende? Pablo está que hace como que está que haciendo pensar a la iglesia con estas frases, ¿no? ¿Qué más? Dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Este es un tema un poco fuerte espiritual, sí, para un poco abordarlo más a profundidad, sí. Cuando dice mi espíritu ora, dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a su acción de gracias, a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, y 10.000 palabras con lengua desconocida. ¿No? Ahí me centro en algo, ¿sí? Cuando Pablo utiliza el término espíritu, ¿no? Oraré con el espíritu, cantaré con el espíritu. Pablo está que aborda netamente ese mensaje que hay entre el espíritu y aquel que tiene el don de lenguas, ¿no? Eso que coloca como que en su mente ese espíritu, que únicamente el que tiene don de lenguas lo entiende para sí mismo. ¿Sí? Entonces, Pablo está que dice lo siguiente, ¿no? La necesidad de interpretar lo que el que tiene don de lenguas está hablando. Por eso dice, primeramente, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. O sea, cuando dice orar con el entendimiento, ahí está que Pablo dice lo siguiente, ¿no? Si bien quien ora el espíritu a sí mismo se edifica, me es mejor, ¿no?, también sumarle a esto algo que sea entendible para los demás. Entonces, el verso 19 es el verso clave, porque Pablo está acá afirma en el 18 que él también tenía el don de lenguas.
pero él dice que no prefería usarlas. O sea, no prefería hablar en lenguas. Prefería hablar palabras con entendimiento, que se entienda para los demás. Porque dice lo siguiente, pero en la iglesia yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento, para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida, ¿no? Entonces, Pablo prefería hablar en entendimiento que hablar esa lengua desconocida que era revelada por el Espíritu Santo. ¿Qué más? Hermanos, dice, no seáis niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, ¿no? Acá también es interesante cómo Pablo ahonda este tema de comparativo. Es un tipo de hermenéutica que Pablo usa, ¿no? para explicar lo que quiere transmitir, ¿no? Acá Pablo prácticamente aquí dice lo siguiente, ¿no? ¿Un niño qué es? Un niño evidentemente tiene un modo de pensar vago, no conoce mucho el mundo, no tiene una capacidad intelectual tan amplia, ¿no? Y Pablo está que dice acá lo siguiente, ¿no? O sea, tengan esa capacidad poca, ¿no? Sean de repente poco inteligentes al hablar en malicia, o sea, en el sentido de que prácticamente no hablen en malicia. Mejor hablen de forma madura, piensen de forma madura, hasta que hace como que esa comparación, Pablo, hasta que la aborda. ¿Qué más? En la ley dice, está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me verán, dice el Señor, ¿no? Hasta que aborda un pasaje del Antiguo Testamento, ¿no? Voy al verso 25, ¿sí? Para un poco abordar la enseñanza de Pablo. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. No, Pablo está que aborda y dice, la iglesia tiene muchas cualidades. Dice, hágase todo esto para edificación. Aplicado a nuestra iglesia. Hay hermanos que cantan bonito, hay hermanos que son maestros, hay hermanos que son servidores, ¿no? Hay hermanos que interpretan bien la palabra, ¿no? Que todo esto dado por Dios sea para edificación de la iglesia, únicamente, que no lleva el orgullo, ¿sí? Pero sin embargo, verso 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a los más 3, y por turno, y uno interprete, ¿no? Una enseñanza en particular. Si alguien que habla en lenguas, tiene que haber sí o sí un intérprete. Tiene que haber sí o sí un intérprete. ¿Pero qué? Si no hay un intérprete, si no hay nadie que interprete lo que mi hermano que tiene don de lenguas está hablando, cállese en la iglesia, ¿no? O sea, que no hable, sino que hable para sí mismo y para Dios. O sea, que ese mensaje sea únicamente entre él y Dios, nada más, que no lo haga público. Dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿No? Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Sí, ese pasaje, mis hermanos, tomémonos con pinzas, ¿sí? Porque no está que dice Pablo que las mujeres no pueden hablar en la iglesia, las mujeres no pueden enseñar en la iglesia, no está que dice eso, ¿sí? Hay que abordar siempre el contexto de lo que ocurría específicamente en la iglesia de Corinto para entender lo que Pablo está acá diciendo así, aquí, ¿no? Prácticamente Pablo aquí es que corrige el tema de la sumisión de las mujeres a los varones. Simplemente eso, ¿no? El correcto rol de hombre y mujer. Solo eso está que se menciona acá, ¿no? El tema de callar, ¿no? Va más aplicado justamente al tema del contexto de la iglesia de Corinto, de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, ¿no? El hecho de que las mujeres en su corazón tenían la intención de sobrepasar la autoridad del varón. Ahí es cuando el apóstol Pablo dice que esas mujeres que tienen esa intención de sobrepasar, en este caso, demostrar que son como los varones, mejor que se callen.
mejor que se mantengan en silencio, porque no están mostrando sumisión. Pero todo es abordando el corazón, mis hermanos, ¿no? Este pasaje no es aplicado, y lo vuelvo a reiterar. Si vemos una hermana en mi iglesia, en nuestra iglesia, predicando, hablando del Señor, del púlpito, o en una clase, un aula, ¿sí? No significa que esta hermana tenga que callar sino hablar más, no. No hace relación a esto. Esto, nuevamente repito, aplicado a la iglesia de Corinto, de mujeres quienes desde su corazón manifestaban de forma externa esa intención de sobrepasar a Álvaro. Sí, eso es lo que estaba pasando en esta iglesia. ¿Qué más? 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, ¿no? Nuevamente entendamos el contexto de esta iglesia. Dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que los que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden, ¿no? Pablo está en este pasaje que ordena las cosas, algo que ya expliqué justamente cómo es que lo está haciendo. Bien, mis hermanos, una pregunta que tengan de este capítulo 14, para ya pasar al capítulo 15. ¿Está todo claro, mis hermanos? ¿Una pregunta? Sí. Bien, Seguimos. sí, vamos a seguir el capítulo 15, ¿sí? ¿Dónde está? Ya listo. Ya. Bien, capítulo 15. Una avanzada. Listo. Bien, mis hermanos, el capítulo 15, ¿qué era lo que estaba pasando, o lo que se hace evidencia en este capítulo, sí? Lo que ocurría era que en la iglesia de Corinto habían falsos maestros que negaban la resurrección de los muertos, sí. Evidentemente, si alguien niega la resurrección de los muertos, alguien está negando la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, por eso Pablo ahonda o quiere abordar esta problemática. Pero, ¿de dónde provenía esto, no? Algunos decían que eran los saduceos, ¿no? Que era un grupo de judíos, un grupo religioso judío que también estaba en los tiempos de Jesús, quienes negaban la resurrección de los muertos. Sin embargo, había otros que pensaban y decían que era más que todo hombres la cultura griega, ¿no? Y eso está fundamentado en Hechos capítulo 17, versículo 32. Pero lo cierto es de que esta problemática estaba afectando no solamente a la fe de los creyentes, ¿sí? Sino también de la obra del Señor. Y ante esta situación lo que hace Pablo es presentar evidencias espirituales que apoyaban a la resurrección específicamente de Cristo, y también pruebas visibles de este hecho, ¿no? Por ejemplo, versículo 5, ¿no? Dice el versículo 5, y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro, ¿sí? Versículo 5 está abordando lo mencionado en Lucas capítulo 24, versículo 32. ¿Qué más? La aparición a los 12. Cristo Jesús se apareció a los 12 luego de su resurrección. ¿Qué más? La aparición a más de 500 hermanos, verso 6.
La aparición a Santiago, verso 7. Santiago o Jacobo. Hermano. Justamente, sí, mi hermano. Ah, ya, ok. No, la aparición a Santiago, ¿no? El verso 7. ¿No? Y Pablo inclusive a sí mismo se fundamenta, ¿no? La aparición al mismo Pablo, ¿no? Dice, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, ¿no? Pablo siempre utiliza ese término abortivo asociado a esa humildad de corazón que él tenía, de considerarse como el último de todos, ¿no? Aun cuando inclusive Pablo haya sido quien más ha sido usado por Dios, inclusive en el Nuevo Testamento, Pablo siempre se consideró como el último, como un abortivo, ¿no? Como alguien que no merecía, ¿no? Verso 9 hace mención nuevamente como el más pequeño de todos los apóstoles. Él mismo decía que no era digno de llamarse apóstol porque él persiguió a la iglesia, ¿no? Él tenía eso en su mente, en su conciencia, pero él siempre reconocía que la gracia de Dios, por la gracia de Dios, él era lo que era, ¿no? Y su gracia no ha sido en vano. Y por eso él justamente siempre tiene ese sustento para decir que él ha trabajado más que todos los demás, porque sí tenía autoridad para decirlo, ¿no? Pero ha sido por medio de la gracia de Dios, ¿no? Entonces, Pablo con estos del verso 1 al verso 11 está haciendo evidencia que físicamente muchos vieron a Jesús, ¿no? Muchos vieron a Jesús. ¿Qué más Pablo está que hace mención, ¿no? Ahora, a partir del verso 14, Pablo está que aborda y menciona algunas consecuencias fuertes, ¿no? Que ocurrían si uno negaba esta doctrina de la resurrección, ¿no? Por ejemplo, verso 14. Verso 14 dice, y si Cristo Jesús no hubiese resucitado, vana entonces sería nuestra predicación y vana también nuestra fe, ¿no? Vana, el término vano es algo sin sentido, ¿no? Pablo está que dice, miren, si Cristo Jesús jamás hubiese resucitado, sinceramente yo no me hubiese llamado creyente cristiano. No tendría ningún sentido que yo me llame creyente cristiano y de repente yo sería un loco. Un término más fuerte, un término como que demente, hablando de cosas que no han ocurrido nunca, ¿no? Entonces, la predicación sería vana. ¿Por qué predicaríamos si Cristo Jesús no resucitó de los muertos? ¿No? Pablo está que con esta frase está que aborda justamente una consecuencia fatal de afirmar que Cristo Jesús no resucitó, ¿no? ¿Qué más? Verso 15. Seríamos llamados mentirosos, falsos testigos, porque hemos testificado de Dios que el que resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, estuvimos predicando justamente que Dios, sinceramente, fue un mentiroso. Algo que sería terrible, es terrible, ¿no? ¿Qué más? Verso 17. Estaríamos aún andando en nuestros pecados. O sea, la obra de Cristo no se manifestaba en nuestra vida. El Espíritu Santo no había llegado al corazón para transformar el corazón y vivir lejos del pecado. ¿Qué más? Verso 18. Los que murieron en Cristo hubiesen perecido eternamente, ¿no? O sea, hubiesen ido al infierno. Verso 19. No habría esperanza. Seríamos prácticamente los más miserables de todos los hombres porque estaríamos esperando a alguien que no va a venir. Nosotros predicamos, mis hermanos, que Cristo Jesús va a venir por segunda vez y seríamos miserables, ¿no? No tenemos sentido que prediquemos a alguien que no va a venir, o sea. Hablando justamente a un tema más que todo antropológico, específicamente acerca del hombre, ¿no? Esa certeza que tenemos nosotros sería una falsa certeza. Y no, pues, no tiene sentido confiar en una falsa certeza, ¿no? ¿Qué más Pablo está que aborda? Consecuencias ya más que todo positivas, disculpen, en relación a la resurrección de Cristo, ¿no? Justamente Pablo afirma enfáticamente que Cristo ha resucitado, ¿no? Y por tanto nuestra fe, lejos de ser vacía, será una fe firme y consistente en él, puesto que la resurrección implica que nos reuniremos finalmente con todo el pueblo de Dios. O sea, hay sustentos positivos, ¿no? Para afirmar que Cristo Jesús resucitó. Tenemos una fe firme y constante.
Nosotros, mis hermanos, somos evidencia que Cristo Jesús nos ha perdonado y nos ha llevado de muerte a vida. Y eso es dado por Cristo Jesús. ¿Qué más? Nuestra esperanza descansa en la segunda venida de Cristo, algo que nos lleva a gozar de una futura vida eterna. Eso es lo que podemos sustentar de forma. Y hay más sustentos, mis hermanos. Tan solo nuestra vida, su vida, ustedes, es un testimonio vivo de la obra de Cristo Jesús en el corazón. Pablo está que aborda con eso justamente contrarresta el tema de esta afirmación de que no existía la resurrección de los muertos. Vamos a ver en el del verso 29 y el verso 32 también dos aspectos que eran cotidianos en cuanto a la vida de los corintios, ¿no? De los corintios. O el tema del bautismo de los muertos. Es algo que los corintios celebraban. ¿No? Y como que Pablo decía, ¿por qué se bautizan por los muertos? No tiene sentido de que se bauticen por los muertos. ¿De qué aprovecha bautizarse por los muertos? Si los muertos no resucitan, ¿no? Está que dicen, ¿no? Ustedes miren, o sea, se contradicen a sí mismos. Están que dicen que niegan la resurrección de los muertos, pero ustedes se bautizan por los muertos. No tiene sentido que se bauticen por los muertos, ¿no? ¿Qué más? Verso 32, ¿no? Veamos lo siguiente, que hay un proverbio particular, ¿no? Que el apóstol lo usa para significar que si no hay resurrección y vida más allá de la muerte, entonces no nos queda otra cosa que hacer lo que dice el proverbio, comamos y vivamos que mañana moriremos, ¿no? Eso es lo que Pablo acá está que dice, ¿no? ¿Dónde está? Y si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y vivamos porque mañana moriremos, ¿no? O sea, el tema de comer y beber hasta más allá del saciarse, ¿no? Prácticamente como que tendría un sentido, ¿no? Uno busca su propia muerte, etc. Eso es lo que Pablo está que aborda acá, ¿no? Del verso 35 al verso 37 hay unas ciertas objeciones, ¿no? Que Pablo también está abordando. ¿No? Dice lo siguiente en el libro: en contra de la doctrina de la resurrección se hacían objeciones respecto a la naturaleza de los cuerpos resucitados. ¿Cómo serían esos futuros cuerpos? El verso 35, ¿no? Habían preguntas que abordaban en esta iglesia, preguntas un poco existenciales, ¿no? ¿Cómo es que los cuerpos van a resucitar a un futuro? Si entendemos que en el tiempo el cuerpo se va a la tierra y cuando encontramos cuerpos, por ejemplo, que han muerto hace 100 años, encontramos nada más calaveritas. Entonces son preguntas medio existenciales que ocurren en esta iglesia, ¿no? Ciertas interrogantes que se preguntaban, que son preguntas válidas a veces, ¿no? Que uno se puede hacer, pero al fin y al cabo, si entendemos quién es Dios, Dios puede hacer que lo muerto viva, entonces no hay ningún sentido preguntar esas cosas. Pablo da respuesta justamente a esta interrogante de los versos 36 a verso 41. Justamente haciéndoles ver que los cuerpos resucitados pueden ser materiales e iguales a los que tenemos ahora, y recordando lo que justamente que Jesucristo fue reconocido después de su reacción, pero de una constitución totalmente diferente, ¿no? Justamente hablando acerca de la gloria de Cristo, un cuerpo diferente glorificado. Eso es lo que se menciona acá, Pablo. Vamos ya al verso 58, al verso 58, donde Pablo aborda acerca de un compromiso de servicio, ¿no? Ya haciendo todo un sustento teológico, comparativo, de la importancia de afirmar que la resurrección de los muertos existe, o sea, que Cristo Jesús resucitó de verdad. Lo que Pablo está haciendo en el verso 28 es animar a la iglesia a que se mantengan firmes y constantes y continúen con la obra. Que estos pensamientos que abordaban en el contexto de Corinto, ¿no?, que negaban la resurrección de Cristo, no los desanime, sino que sigan adelante, ¿no? Recordando que todo el trabajo en el Señor no es en vano, ¿no? Que el Señor siempre recompensa el trabajo hecho. Eso es lo que Pablo acá está abordando.
mis hermanos. Bien, ¿alguna pregunta que tengan mis hermanos para ya pasar al capítulo 16 y finalizar ya con el libro? Ya, 16, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Una pregunta que tengan? ¿Está todo claro? Sí. Bien. Los versos 1 al 4 del 16, Pablo que aborda el tema de las ofrendas a los santos, ¿no? Justamente haciendo mención acerca de la importancia del dar ofrendas, ¿no? Lo primero justamente es hacer referencia a una ofrenda especial que se estaba reuniendo en las iglesias gentiles, ¿no? Con el fin de ayudar a los cristianos en Jerusalén, quienes sufrían de pobreza extrema. No se sabía con exactitud de forma exacta por qué motivo es que había pobreza extrema, ¿no? De los cristianos en Jerusalén, ¿no? Solo sabemos que justamente Pablo estaba exhortando a las iglesias de Galacia y Macedonia y de Corinto también a ayudar a estos hermanos, ¿no? Entonces Pablo en estos versos 1 al 4, ¿no? Está que establece un sistema para ofrendar, que ya se había aplicado en la iglesia de Galacia. Pablo por eso en el verso 2 hace mención y dice cada primer día de la semana, ¿no? Haciéndose referencia al domingo, ¿no? Cuando ellos se reunían para adorar. Y cada creyente, ¿no? Según lo estipulado de su propio corazón, ¿no? Apartaba algo de su ingreso semanal para brindarlo justamente cada primer día de la semana, que era cada domingo, ¿no? Y de acá, mis hermanos, justamente rescatamos el por qué también nosotros como iglesia recogemos ofrendas los días domingos, ¿no? Un poco aplicando esa instauración de Pablo que hizo en la iglesia de Corinto, ¿no? De dar justamente las ofrendas los domingos. Y esta ofrenda, mis hermanos, también es interesante, ¿sí? No era una ofrenda que estaba siendo administrada por el apóstol Pablo, sino que había gente elegida y autorizada en la misma iglesia de Corinto que administraba esta ofrenda, ¿no? Dice, y si la suma levantada era respetable, ¿no? De esta ofrenda, justamente el mismo Pablo escoltaría a los mensajeros, ¿no? Justamente el verso 3 dice lo siguiente, y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio el que yo también vaya, irán conmigo, ¿no? Pablo justamente había hombres, ¿no? Póngase en este caso en un sentido aplicado a nuestro contexto incaico, ¿no? Como que los chasquis, ¿no? Que llevaban las ofrendas directamente hacia Jerusalén, ¿no? Esto es lo que hacía esta iglesia en Corinto. ¿Qué más, no? En cuanto a los planes de Pablo, ¿no? Eso podemos ya encontrarlo explícitamente de versos 5 al 12. Pablo les está anunciando una posible visita, ¿no? Que habría de pasar un invierno con ellos, después de pasar por Macedonia y quedarse en Éfeso hasta Pentecostés, que es una fiesta grande. Pero justamente es interesante, mis hermanos, algo que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Pablo dice, ¿no? Si el Señor lo permite, esta visita estaba sujeta a la voluntad de Dios. Si él era la voluntad de Dios que él visite, él lo iba a hacer, ¿no? En simples palabras, ¿no? Siempre es bueno recordar eso, mis hermanos. Cualquier acto que hagamos, plan que tengamos a futuro, siempre digamos, si es la voluntad de Dios, si es que Dios lo permite. No afirmemos cosas a futuro que no nos lleven a pensar que Dios es el soberano de todo el universo existente y que Él está en control de nuestra vida. Así que cualquier plan que tengamos, planifiquemos, pero siempre digamos, si es que Dios lo permite, si es que el Señor lo permite, ¿no? En cuanto a Timoteo, versos 10 y 11, ¿no? Interesante, Pablo pide que los traten bien,
Dice, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, o sea, iglesia, mantengan tranquilo a Timoteo, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminad en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos, ¿no? Este tema de nadie le tenga en poco va asociado, mis hermanos, a que Timoteo era una persona muy joven, ¿sí? Pero a su vez era tímido, ¿sí? Era joven y era tímido, ¿no? Entonces, Pablo por ese motivo es que dice, no le tengan en poco. Si bien es tímido, no le tengan en poco, porque él hace la obra del Señor así como yo. Y mis hermanos, este pasaje es muy lindo, ¿sí? Porque podemos abordar que Dios también usa personas tímidas para la obra del Señor, ¿no? Yo les comparto con sinceridad, yo soy una persona tímida, a veces me pongo tímida, pero aún así el Señor me usa para predicar y hablar a la iglesia, a, no sé, cantar, dirigir alabanzas, hablar a los jóvenes. Pero sí, yo soy introvertido, sinceramente. No soy extrovertido, no soy así súper loco, no, yo soy introvertido, ¿no? Entonces, acá Pablo justamente está que aborda eso con la iglesia, ¿no? Trátenlo bien, no tengan en poco, porque Pablo confiaba en él, ¿no? Y Pablo afirmaba que él estaba haciendo la obra del Señor, ¿no? Que así como Dios estaba con Pablo, también lo estaba con Timoteo, el joven Timoteo, ¿no? El joven Timoteo. Y respecto a Apolos, ¿no? Recordemos quién era Apolos. Ya nos acordamos del gran predicador Apolos, ¿no? Acerca del hermano Apolos dice, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad, ¿no? Pablo les manifiesta a esta iglesia que aunque le había rogado justamente a Apolos que los visite, Apolos no había querido hacerlo, pero que iría en otra oportunidad, ¿no? Iría en otra oportunidad. Eso, mis hermanos, nos lleva a pensar de que Apolos ya no estaba en esta iglesia. ¿Sí? Apolos había estado en esta iglesia, había sido un líder, un predicador de esta iglesia, y que muchos, como vimos en los primeros capítulos, habían formado grupos de división, seguidores únicos de Apolos, otro de Pablos. Este hermano, este predicador no estaba aquí en la iglesia, ¿no? Y acá Pablo le ruega que vuelva a la iglesia de Corinto, pero él no sabemos por qué no decidió hacerlo, ¿no? Pero sí lo iba a hacer en otra oportunidad cuando se le presentase esta invitación. Finalmente, mis hermanos, ya para ir terminando, ¿no? Ya los saludos y la bendición apostólica que es clásica en Pablo en todas sus cartas, ¿no? Primeramente, mis hermanos, de este saludo final podemos sacar prédicas, lindos mensajes, ¿sí? Más a detalle, evidentemente, con más estudio a profundidad, ¿no? Ya un estudio más que todo hermenéutico de los pasajes, ¿no? ¿Qué les dice Pablo, no? Velad, que significa estar alerta, no velad, estar alerta, su vida propia, estén alerta, su corazón, muchas aplicaciones que si hubiese más tiempo lo abordaríamos, ¿no? Que es velar. ¿Qué más dice? Estad firmes, ¿no? Dice, no dejándose engañar por falsas doctrinas, sino manténgase firmes en la fe en Cristo, manténgase firmes. Pórtense varonilmente, ¿no? Hablando específicamente a los varones, ¿no? Afrontar con valor las persecuciones, los desprecios que había en el contexto que ellos estaban viviendo, ser valientes respecto a eso. Esfuércense, ¿no? Resistir, el esforzados va ligado a la resistencia hacia ataques que puedan haber de los enemigos, ¿no? Y todas vuestras cosas sean hechas con amor. O sea, el amor tenía que predominar en el corazón de la iglesia y en todo lo que hicieran. No podían dejar de hacer las cosas si no fuesen por amor. También justamente les exhorta al liderazgo, Estéfanas, ¿no? ¿Y qué más? Hay una complacencia hacia los hermanos de la iglesia en Corinto, ¿no? Versos 17
y 13, y les envía saludos, ¿no? A los que están también en Asia, verso 19, y les invita a saludarse mutuamente una vez leída la carta de la congregación, ¿no? Porque recordamos, mis hermanos, que estas cartas de Pablo eran leídas hacia toda la congregación, o sea, es como que pongas en nuestra iglesia, viene el pastor y lee toda la carta completa, ¿no? Y es interesante esta imagen, ¿no? Porque yo me pongo a pensar, por ejemplo, de este caso de incesto, de estos hermanos que habían cometido este pecado escuchando esta carta, de mis hermanos en Cristo, quienes andaban en divisiones, ¿no? Escuchando la carta de Pablo, confrontando sus corazones, ¿no? Yo no me imagino cómo habrá sido esta lectura hacia toda la congregación, ¿no? Y es interesante que Pablo finalice y dice, cuando ya terminen de leer, ¿no? Esta carta, ¿no? Hagan ese ósculo santo, o sea, ese saludo santo, ese saludo amoroso santo en el Señor, ¿no? Abrácense como congregación, ¿no? Para que se rompa todo divisionismo. Es interesante cómo Pablo dice esto. La conclusión justamente de la carta fue escrita por Pablo en su propia mano, dando autenticidad a lo que él había dicho. Asimismo, declara el término amatema. Amatema se refiere, mis hermanos, a todos los que traicionan a Cristo, ¿no? Y viven una vida lejos de Cristo, ¿no? Y revela justamente su expectativa de que aquellos que se han alejado de Cristo vuelvan, ¿no? También a Él, y también hace relación a la venida de Cristo Jesús, ¿no? Maranata, que es la venida de Cristo Jesús. Y termina esta carta con algo muy clásico en todas las cartas de Pablo: que la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, ¿no? Y también su amor que él tenía para con la iglesia en Cristo esté con ellos, ¿no? Y con el respectivo amén de Pablo, expresando nuestros deseos de corazón para con la iglesia de Corinto, mis hermanos. Bien, mis hermanos, con esto hemos ya finalizado el curso, ¿sí? Les pediría por favor que completen el libro, ¿sí? Las actividades que hay, porque va a ser importante para poder yo hacer el filtro de calificación, ¿sí? El video, sí, por favor, voy a enviarlo ahí mismo, quiero que carguen cuando termine la sesión. Y bueno, mis hermanos, continuemos aprendiendo más de la palabra de Dios. Este domingo comienza un nuevo ciclo de Eva. Como ya saben, en el culto ya están los cursos publicados. Les animo a que continúen aprendiendo más de la palabra de Dios, porque es importante y edificante para nuestra vida. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan, mis hermanos? Hermano Caleb, Sí, mi hermano. hermano Caleb, ¿cuál es el tema principal que abarca Pablo en esta primera carta a la iglesia de Corintios? ¿Cuál es el tema? Según lo que he estado leyendo, es la unidad, ¿no? Las que habían disensiones, como dice todo, ¿no? ¿No? Creo que era Sí. la unidad de la iglesia, ¿no? Que no Yo, estaba yo, unida, sí. había varios, ¿no? Varios criterios, ¿no? ¿No? Yo lo abordaría, lo tomaría de esta forma, ¿no? Una exhortación a guardar la unidad, con todas las ramificaciones que hemos visto en el libro. Con la santidad también, ¿no? El tema, también vimos tema de santidad, ¿no? El tema del pecado, justamente de incesto que hubo, ¿no? Ese es el énfasis principal, pero como les dije en la primera clase, es una exhortación a la iglesia. Prácticamente toda la clase es una exhortación a la iglesia. Exhorta a la iglesia, corrige a la iglesia. Así es, hermano. Sí, mi hermano. Bien, mis hermanos, ya voy a dejar de compartir. Vamos a terminar orando, ¿sí? Mi hermano Juan, ¿podría usted terminar orando para ya cerrar la sesión y subir el video? Ya, ok. Gracias, Padre amado, que estás en los cielos, Señor, por este tiempo, Señor, por esta primera carta del apóstol Pablo, Señor, que nos ha enseñado muchas cosas en esos tiempos que también son aplicables a esta época, a esta iglesia, Señor.
Gracias, Señor, por el hermano Caleb, Señor, que has puesto en su corazón ese amor, como dice acá su palabra, ese querer enseñarnos, Señor, y te damos las gracias por él, Señor, y por todos los hermanos que hemos estado atentos a sus clases, Señor, sea pre- en vivo presentes allá en la iglesia y ahora por Zoom, Señor. Guarda esta iglesia siempre, Padre bendito, como dice Pablo en su primera carta, que haya unidad, Señor. Una exhortación también a todas las iglesias de Lima y del Perú, Señor, que la unidad sea fuerte, Señor, en ti, Padre bendito. Gracias, Señor. Te damos toda esta clase, Señor, a ti para nuestra planificación de tu iglesia, Señor. Te lo pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús y amén y que vuelvan nuevas clases, Padre. Amén. Amén, mis hermanos. Bien, mis hermanos. Gracias, mi hermano Juan, por su oración. Dios les bendiga mucho y les animo, como le digo, a continuar aprendiendo más la palabra de Dios. Nos estamos viendo el domingo, mis hermanos. Un abrazo para ambos. Ya, ok. Bien. Chao, mis hermanos. Bendiciones. Gracias a todos.